porque uno se encuentra por ahí con gente que se aprovecha, ¿no? de la nobleza. Recién terminamos de dar de comer a las ovejas, estamos en una granja. Después de Bodrum vinimos a esta granja al norte de Turquía, en Golsapari, un lugar hermoso, maravilloso, con paisajes muy lindos, y hubieron promesas, ¿no?, de hacer un intercambio cultural, como en Bodrum, ¿no?, de música, de realizar jabones de oliva, de cosechar oliva, de hacer queso de cabra. Hasta ahora no pasó eso. Ahí les voy a ir contando. El primer día que llegamos, apenas bajamos del colectivo, fue todo un quilombo. Nos tomamos como 4 colectivos viniendo de Bodrum. Nos dejó mal un colectivo. Entonces caminamos por esta hermosa ciudad y ahora nos estamos yendo al nuevo destino. Belisic. Es acá. Y ahora nos vamos a después Lenford. Bye bye. Llegamos a la granja. Yo estaba con una campera que un poco mejorcita. Bueno, acá recién llegamos a la granja a Tice. Acá estamos. Tuvimos como 2 días viajando. Hemos llegado y ya estamos trabajando acá juntando leña. Así que a full, tratando de arrancar el tractor. Y se largó a nevar. Y yo que no me quería cambiar ropa, miren, gente. Ahora me voy a poner más de chacrera, esperen, mira. Ahí, estoy tapando la cámara. Vamos, que juntamos madera. Blanca. Y bueno, el señor de la granja nos dice, bueno, ¿tienen hambre? No. Y cansadísimos estábamos. Obvio que teníamos hambre, pero nosotros no. Y ahí vinimos hasta acá, hasta donde están las ovejas. Y yo ya me empantané todo. No saben cómo quedaron mis zapatillas. Y ahí nacieron 4 ovejas. Una tuvo una y una mamá tuvo trillizos. Y fue una semana, ya les voy a contar por qué. Una semana de sacarlas a pastorear, a tomar sol, darles de comer, algunas porque la mamá no podía darle la teta, no le dejaba, entonces era darle la mamadera todos los días, bien temprano, a la tarde. Y mucho cariño y mucho amor, ¿no?, por esta naturaleza, estos animales. Y a mí me pasó una cosa de cuando les saqué a pastorear a todos. Bueno, se divierten un montón, juegan, se chocan así. Los más chiquititos son los más rebeldes, le decimos los rebeldes de la granja. Se escapan a la ruta y bueno, ahí me quedó un trauma. Tengo un nuevo trauma de pastorear a las ovejas y que se me fueron a la ruta. Un quilombo ahí para traerlas a todas. Y bueno, esas 4 ovejas, un día a la noche, se escucha como unos aullidos. Siempre decíamos, son lobos. Y bueno, al otro día cuando nos levantamos, quisimos ir a darles de tomar la mamadera a los bebés y no estaban. Ya el día anterior les sentíamos raro, decíamos con Jeremías y Jerónimo, nuestro compañero argentino, están raras, no quieren entrar, se sentía raro. Y bueno, y yo dije, cuando no estaban las ovejas, se murieron, dije. Y tal así que bueno, luego fuimos a la casa a desayunar y el señor, good morning, ni respondió. Y ahí nos cuenta que a la noche vinieron los chacales, que bueno, que son unos animales, una mezcla de zorros con lobos, pueden buscar, googlear ahí, y se llevaron a los 4 bebés.
Y bueno, ahí nos invadió una tristeza muy grande porque le estábamos cuidando y día a día iban repuntando. Así que eso fue lo que ha pasado con nuestras 4 amiguitas y quedaron 2 nada más que andan por ahí, que les seguimos cuidando. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a hacer cerrar mejor el lugar donde están las ovejas, armamos un fuerte. Mirá, acá el fuerte para los chacales. Ta, 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 ta. Vamos. Ahí seguro van a ver imágenes. También otra de las cosas que hicimos fue otro chiquero oveja, así le dicen acá, otro chiquero oveja. Estuvimos 2 días bajo la lluvia, un domingo, un domingo y un lunes, sacando, no sé, una tonelada de caca de oveja. No saben, había un momento que estábamos... Y un estado físico, bueno, y ahí vamos parando. Y siempre, como el que nos acompañó siempre fue el mate o el tereré. Ese es nuestro amigo acá en cualquier lugar del mundo. Siempre está con nosotros. Hasta las gallinas de Turquía comen y toman tereré. También juntamos una cantidad de piedras, bueno, otro para hacer el fuerte. Después hicimos todo un cerco, como 80 sticks, le dicen en inglés, son postes, como los potreros para las vacas allá. Bueno, hicimos eso también. Y todos los días son momentos que uno no sabe cuándo va a terminar el trabajo. Esto es un voluntariado donde hacemos este intercambio cultural, pero fue otra experiencia, digamos, fue otra experiencia de intercambio cultural. Y el voluntario lo que hace, en este caso, no, porque ustedes pensarán, Pamela y Jeremías son millonarios, que siguen viajando y siguen recorriendo y llevando la música. Bueno, no, gente, no es tan fácil. Día a día estamos en este lugar porque trabajamos, hacemos ese voluntariado para ganarnos la comida, el pan de cada día y el techo. Así que a cambio de eso hacemos todo eso y hacemos, ¿no?, esta experiencia nueva, porque yo me imaginaba que venía a hacer jabones, queso, como contaba hoy, pero no fue tan así y no son fáciles los días. Acá uno se lleva a otro tipo de experiencia, pero la verdad que hay días que son, el mayor de los días son más o menos, y porque uno se encuentra por ahí con gente que se aprovecha, ¿no?, de la nobleza, de que nosotros dos somos muy trabajadores día a día, nos levantamos y ya estamos acá, son las 8 de la mañana y estamos acá, apenas sale el sol, y bueno, y la gente ve esas actitudes, ¿no? Y así en todo el mundo, creo, hay gente que se aprovecha, ¿no?, de eso, y eso es muy injusto y a veces da mucha rabia y mucha bronca, ¿no? Y se te mezclan las sensaciones. Y bueno, y como uno dice, uno paleando ahí el chiquero, la caca, ¿no? Hasta dónde quiere que uno quiere llegar, ¿no?, con sus sueños. Y no importa, lo haré toda la vida si es necesario para poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos y poder llevar la música a nuestra provincia de Misiones y a nuestra Argentina, a cada lugar del mundo. Y me emociono porque se me mezclan los sentimientos y nada más. Y voy a seguir porque no quiero dejar de destacar que cuando llegamos encontramos a un compatriota argentino, a Rosario, a Jerónimo, otro gran compañero de trabajo que día a día nos hacíamos el aguante. Nos armábamos como todos los argentinos, obviamente, unidos siempre y compartiendo los días buenos, los días malos y
Y fue un placer conocerlo a Jerónimo y nos seguiremos encontrando por el mundo porque él también sigue viajando. Y nosotros ahora desde acá nos quedan 2-3 días más y nos vamos para Ankara, a nuestra embajada argentina, a compartir mucha música. Tenemos una agenda increíble que nos armó la embajada y vamos a compartir con niños, niñas y toda la gente de Turquía, ¿no? Así que viviendo cada día intensamente y con mucha fuerza. Y nada, gracias y será hasta el próximo video. No se olviden de compartir, poner me gusta y de tocar la campanita. Eso necesitamos, gente. Les pido por favor que nos den una mano, que miren nuestros videos. Por ahí si aburro, comenten abajo, dejen su comentario. ¿Qué más quieren que les contemos? ¿O qué otros videos quieren? Día a día vamos subiendo. Acá en este lugar no teníamos mucha señal, por eso estábamos desaparecidos, pero así que pongan me gusta, compartan, toquen la campanita, suscríbanse, que queremos llegar a los 1000. Gracias, los quiero y como siempre digo, vamos Misiones, vamos Argentina. Ofrece su tierra. Bueno, me dejaron sola acá con las ovejas. Tengo como 60 ovejas, estoy pastoreando y no sé qué hacer porque nos tienen que irse a la ruta. Y me da mucho miedo porque no sé hacer esto, pero bueno, acá les tengo. ¡Vamos, Misiones! Cuidado acá, mi oveja. En fila, le tengo. En fila le tengo.